LISA Institute. Boletín semanal con noticias desde el 29 de abril al 6 de mayo de 2022. Titulares. En Seguridad y Defensa veremos la entrega de armas a Ucrania, la influencia de Rusia y China en América Latina, qué procesos históricos han definido a Europa y la Unión Europea. En Inteligencia veremos Masterclass de LISA Institute, usos de Lumin en Fuerzas Armadas, Policía y sector privado. La inteligencia ucraniana cree que Rusia celebrará el 9 de mayo en Mariupol. ¿Qué es el ciclo de inteligencia y para qué sirve? En ciberseguridad te explicamos inteligencia artificial, tipos y legislación. Pegasus, el malware de moda. El acuerdo sobre la ley de servicios digitales, un hito en la regulación de Internet. En derechos humanos veremos restricciones a la libertad de expresión en Libia. Falsificación y desinformación, las armas con las que se ataca a los periodistas en una guerra moderna. Bienvenidos al boletín semanal de LISA News, el boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y emergencias. Este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente de LISA Institute. Comenzamos. Seguridad y defensa. La entrega de armas a Ucrania. En lo que respecta al ámbito de la seguridad y defensa, la guerra de Ucrania ha provocado un sentimiento de necesidad de reforzar las Fuerzas Armadas nacionales mediante el aumento de la inversión pública. Debido a este despliegue, Kiev ha pedido a la OTAN que le envíe más material militar para poder hacer frente a la guerra. José Corrochano, creador del Centro de Mando y alumno certificado en el curso de experto en ciberinteligencia, habla en LISA News sobre el envío de armas a Ucrania, tanto a nivel europeo como a nivel español. La influencia de Rusia y China en América Latina. El pasado lunes 18 de abril, el viceministro de Relaciones Exteriores chino, Le Yucheng, se reunió con el embajador de Rusia en China, Andrei Ivanovich Denisov, según un comunicado del Ministerio de Exteriores chino. En relación con esto, Lucía Carballo, colaboradora de LISA News, ha escrito una crónica del VI Congreso Internacional Desafíos a la Seguridad Global, sobre la presencia de Rusia y China en los países latinoamericanos. En este análisis hablamos sobre el vínculo entre China y Rusia y sobre la influencia que ejercen estas dos potencias en algunos países de América Latina, explicando sus motivaciones y beneficios. ¿Qué procesos históricos han definido a Europa y la Unión Europea? Los procesos históricos han desempeñado un papel fundamental en la evolución y configuración política y territorial de Europa y de la Unión Europea. Para entender su desarrollo, haremos un recorrido por el contexto político europeo a finales del siglo XVIII y durante los inicios del siglo XIX, la revolución industrial, las circunstancias socioeconómicas, el desarrollo de las dos guerras mundiales, el proceso de descolonización y la creación de nuevas instituciones. En LISA News puedes ver el análisis de Pedro Alonso, diplomático de carrera y alumno del curso de experto en la Unión Europea de LISA Institute. Inteligencia. Masterclass de LISA Institute. Usos de Lumin en Fuerzas Armadas, Policía y sector privado. El próximo 10 de mayo, Manu Robledo, oficial de inteligencia en las Fuerzas Armadas españolas y con experiencia en misiones nacionales e internacionales, ofrecerá una masterclass en colaboración con LISA Institute sobre los usos de la inteligencia de fuentes humanas en las Fuerzas Armadas, Policía y sector privado.
En esta masterclass estudiaremos cómo obtener información a través de la interacción humana y cómo manejar tales interacciones conociendo los límites legales y saber cómo podrás marcar la diferencia. No te la pierdas, puedes inscribirte a través del enlace que encontrarás en LISA News. La inteligencia ucraniana cree que Rusia celebrará el 9 de mayo en Mariupol. Los servicios de inteligencia ucranianos creen que Rusia se está preparando para celebrar la fiesta del 9 de mayo, en la que conmemoran la victoria sobre los nazis tras la Segunda Guerra Mundial en la devastada ciudad de Mariupol, en el sur de Ucrania. Moscú habría elegido la sitiada ciudad portuaria para esta celebración en lugar de Donetsk, en el este del país, aseguró la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa, según el diario ucraniano Pravda. Según los planes del Ejecutivo ruso, Mariupol se convertirá ahora en el lugar de las celebraciones y, para este fin, los escombros, los cuerpos de los civiles asesinados y las municiones rusas sin detonar se están retirando de las calles centrales de la ciudad. Además, siempre, según la inteligencia ucraniana, los medios de propaganda rusos se están preparando para difundir en la televisión rusa historias sobre la alegría con la que los residentes locales han recibido a las tropas de ocupación rusas. ¿Qué es el ciclo de inteligencia y para qué sirve? Eugenia Hernández, directora de la Unidad de Análisis de la Escuela de Inteligencia Económica de la Universidad Autónoma de Madrid y profesora del Máster Profesional de Analista de Inteligencia del LISA Institute, nos habló hace unos días en una masterclass sobre qué es el ciclo de inteligencia, sus fases, para qué sirve y sobre por qué es tan necesaria en el contexto actual la inteligencia para las sociedades y las empresas. Si te perdiste esta masterclass sobre el ciclo de inteligencia y sus retos en el siglo XXI, puedes acceder a ella a través de LISA News. Ciberseguridad. Inteligencia artificial, tipos y legislación. En enero de 2021, el Parlamento Europeo dictó una resolución sobre inteligencia artificial en lo relativo a las cuestiones de interpretación y de aplicación del derecho internacional. Estamos viendo cómo la Unión Europea trata de adaptarse al crecimiento tecnológico que existe hoy en día, pero muchos opinan que llega algo tarde en su legislación. En LISA News hacemos un recorrido por la historia de la inteligencia artificial, sus tipos y su estatus legal actual. Pegasus, el malware de moda. Pegasus es el malware de moda. Aunque ya conocíamos su existencia por sus estragos en otros países, el espionaje sufrido por diferentes independentistas catalanes y que ahora se extiende a más políticos españoles ha vuelto a poner este malware a la orden del día. En LISA News hablamos sobre Pegasus y también sobre las herramientas que están surgiendo capaces de generar falsos positivos de infección de Pegasus en nuestros dispositivos. El acuerdo sobre la Ley de Servicios Digitales, un hito en la regulación de Internet. El acuerdo político sobre la Ley de Servicios Digitales al que han llegado los colegisladores es un hito en la historia de la regulación de Internet. La Ley de Servicios Digitales contempla nuevas normas que obligarán a las grandes empresas tecnológicas, incluidas Facebook, Instagram y YouTube, a evaluar y gestionar los riesgos sistémicos como la apología del odio y la difusión de desinformación que presentan sus servicios. Por primera vez, las grandes empresas tecnológicas también deberán someterse a auditorías anuales independientes y proporcionar a los organismos reguladores y a terceras partes dedicadas a la investigación, como la sociedad civil, acceso a los datos de las plataformas e información sobre las cajas negras de sus algoritmos para garantizar un mayor nivel de escrutinio y rendición de cuentas. Derechos humanos. Restricciones a la libertad de expresión en Libia. Amnistía Internacional denuncia que las Fuerzas Armadas Árabes libias están reprimiendo brutalmente la libertad de expresión y de reunión pacífica. Las Fuerzas Armadas Árabes libias, sometidas a la autoridad del primer ministro del Gobierno de la Unidad Nacional,
junto con los grupos armados vinculados a las mismas, mantienen el control sobre las zonas del este y del sudeste del país. En la ciudad de Sirte, controlada por las Fuerzas Armadas Árabes Libias desde el año 2020, se han desarrollado numerosos conflictos armados. Con este motivo, Amnistía Internacional denuncia que las Fuerzas Armadas Árabes Libias mantienen recluidos arbitrariamente y en régimen de incomunicación al menos a 9 manifestantes pacíficos y un periodista que habían participado en una protesta en Sirte. Falsificación y desinformación, las armas con las que se ataca a los periodistas en una guerra moderna. La tecnología digital ha democratizado el acceso a la información, pero también ha desatado nuevas vías de opresión contra los trabajadores de los medios. En la Jornada de la Libertad de Prensa, celebrada el pasado 3 de mayo, la ONU urge a gobiernos, empresas tecnológicas y sociedad civil a proteger tanto al periodismo como a los periodistas. Pese al papel clave de los periodistas en una sociedad informada, su libertad sufre amenazas día tras día y estas se han multiplicado con el crecimiento de las plataformas digitales. Antonio Guterres explica que los modelos de negocio de muchas plataformas de medios sociales no se basan en aumentar el acceso a la información precisa, sino en aumentar la implicación de los usuarios, lo que con frecuencia significa provocar indignación y difundir mentiras. Los trabajadores de los medios de comunicación en zonas de guerra no solo están amenazados por las bombas y las balas, sino también por las armas de falsificación y desinformación que acompañan a la guerra moderna, sostiene. Y hasta aquí la selección de noticias de esta semana. Espero que hayan sido de tu interés. Desde LISA Institute te agradecemos tu atención y hasta el próximo boletín. Si te ha gustado este boletín, recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, donde publicamos a diario noticias y análisis de interés. Comparte este boletín con tu entorno y ayúdanos a seguir haciendo del mundo un lugar más seguro, justo y protegido.